Bienvenidos a Ruta ADN 40. 8 de cada 10 mexicanos recurren a la medicina tradicional según el INEGI. Por ello cobra relevancia el que por primera vez en México las autoridades sanitarias autorizaran hace menos de un mes el uso de 18 plantas medicinales de tipo herbolario que van a poder ser utilizadas en tés, infusiones o suplementos alimenticios. ¿Cuál es el beneficio para el consumidor? ¿Solamente médico o también económico? Esta medida beneficia principalmente a quienes habitamos zonas urbanas o principalmente a los habitantes de comunidades alejadas de las urbes. ¿Esta tendencia tiene alguna relación o se ubica en el contexto del reconocimiento del uso de la cannabis con fines médicos y científicos? Julio Sánchez Itepos, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y Emanuel Zúñiga, presidente de la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista, conversarán con nosotros sobre este tema. Acompáñenos. No solamente México, sino todo el mundo vive una ola de regreso a lo natural, a los alimentos naturales, a los medicamentos, a las plantas medicinales. Julio, ¿se mantiene el consumo de las plantas medicinales o ha crecido? ¿Cómo está esta tendencia en México? Muchas gracias, Estela. En efecto, desde décadas, incluso desde siglos, la población mexicana ha consumido productos tradicionales a base de productos que encontramos de manera muy natural en el campo. La medicina tradicional tiene realmente una historia muy importante en México. Incluso la propia Secretaría de Salud tiene un área dedicada a la medicina tradicional. Y a la COFEPRIS nos toca evaluar que todos los productos derivados del uso de plantas que se recolectan en el campo mexicano y que pasan a procesos de producción para suplementos alimenticios, remedios herbolarios, medicamentos, alimentos, bebidas, tengan condiciones de calidad, seguridad y eficacia para que no solamente cumplan con el objetivo para los que están diseñados, complementar la alimentación, sino que también tengan una característica esencial y que nos toca a la COFEPRIS revisar, que sean de calidad, seguridad y eficacia, que no nos hagan daño. El comisionado menciona algunos otros países. ¿Cuáles países tienen esta tradición que además los tratan como una industria? ¿Es el mismo caso de México? Hemos avanzado sin lugar a dudas en los últimos años con la COFEPRIS, con el comisionado al frente, el comisionado Julio Sánchez Itepos. Hemos de felicitarlo por la gran apertura que ha tenido en el tema. Desde un primer momento, cuando llegamos la FENIMAT, que es la Federación Nacional de la Industria Herbolaria, llegamos con un tema muy importante. Desconocíamos en ese momento la regulación sanitaria que estaba actualmente, porque pues éramos una industria fuerte, pero no reconocida. En México, quiero decirte que el 80% de los mexicanos consumen productos naturales o productos de herbolaria. Tenemos países como China, Canadá, Alemania, Francia, Alemania ya lo mencioné, perdón, Argentina, en donde estos países han apostado al herbolario y han tenido un éxito rotundo en dos aspectos muy importantes. El primero es en cobertura de salud y el segundo, económicamente hablando. Estamos por inaugurar un congreso en la Cámara de Diputados donde asistirá el comisionado federal, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, la licenciada. ¿Cuál es el objetivo? De buscar una regulación adecuada para los productos de plantas medicinales. Sí, porque la gente diría, comisionado, que pues si yo la encuentro en el tianguis, en los mercados o donde sea, pues entonces, ¿qué es lo que me garantiza la COFEPRIS, verdad? Y bueno, muy importante esto que dice, o sea, antes de plano ni caso le hacían a la industria y ahora ya interviene la autoridad de manera directa para apoyarlos de alguna manera. Y esa es una de las grandes historias de éxito de la regulación que le pasa a México y le ha pasado en el mundo. Mientras mayor es la regulación adecuada a la industria específica y con un modelo de riesgo sanitario, ganamos todos. Entonces, la COFEPRIS ha venido trabajando precisamente en esto, orientar a los interesados productores en cumplir con la norma, en que se acerquen a capacitarse de acuerdo a los mejores estándares técnicos y que esto sin duda representa una oportunidad para México.
Julio, ¿qué tiene que decir exactamente un producto médico o alimenticio para que sepamos los consumidores que está autorizado por ustedes? Bueno, primero, los medicamentos deben tener un registro sanitario que empieza por un número, registro SSA, un número de año y luego tiene un número de identificador. No aplica lo mismo para los suplementos alimenticios, alimentos, bebidas, pero lo importante aquí es que ya estamos trabajando con la industria para que el etiquetado cumpla con la normatividad. Es decir, un suplemento alimenticio no puede decir en su etiqueta o en su publicidad que suple la alimentación o incluso que tiene un efecto terapéutico. Eso corresponde a los medicamentos. Pero sí puede decir múltiples cosas vinculantes precisamente con los efectos fisiológicos que el cuerpo humano obtiene precisamente en su consumo. Entonces, muy importante la historia que hemos construido, incluso la propia industria, la FENIMAT, está pensando en un identificador de sus productos para efecto de que el consumidor, uno, sepa que los productos tienen que pasar necesariamente por la COFEPRIS, necesariamente, ese es el cumplimiento de lo normativo, que la industria ya está cumpliendo con la normatividad y que además de eso estamos trabajando en el desarrollo de sus propias cadenas productivas, orientándolos con capacitación. Sí, claro. Bueno, estamos todavía muy lejos de ser, de tener esa industria que tiene China, sin duda alguna, pero pues también hay que decir que son economías completamente diferentes, poblaciones mucho más grandes en China, en fin. Vamos a ver esta nota para que sepamos exactamente cuáles son las que se autorizaron y volvemos. La COFEPRIS autorizó el uso de 18 plantas que incluyen 3 tipos de equinacia: púrpura, angustifolia y pálida, cola de caballo, el hongo reishi, la maca, ginseng, pasiflora yerba mate, guaraná, plantón, planta gosilium y planta ovata. También autorizó el uso de cardio mariano, la zarza parrilla, la uña de gato, la valeriana y el ginseng siberiano. Por otra parte, el año pasado, la Ley General de Salud incluyó despenalización del uso de la marihuana con fines médicos y científicos, y tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de reconocer el derecho de las personas mayores de edad al uso lúdico de la cannabis, la COFEPRIS ha emitido lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. Emanuel, no son productos milagro todas estas plantas medicinales, pero está probado científicamente que son benéficas para el organismo en general. Tenemos aquí una disyuntiva de encuentro, ¿no? En algún momento se confundieron los productos de la medicina tradicional y la herbolaria con los productos milagro. En todo momento llegamos manifestando que no éramos productos milagro. Finalmente hay todo un tema de controversia en el cual no hemos ahondado ya mucho, porque con la llegada de los españoles ya existía el uso de las plantas medicinales en nuestros ancestros. Nuestros antepasados eran muy sanos. También hubo una importación e intercambio de plantas medicinales. De ahí para acá se fue conservando diferentes usos. Incluso tenemos un caso muy emblemático que es el uso del amaranto. En su momento fue ligado a cuestiones religiosas, fue prohibido en aquel tiempo, en la época de la conquista, la colonia. Después fue oculto por nuestros ancestros. Ahora es un superalimento que se reconoce en todo el mundo. Y en el caso de las plantas medicinales, viene siendo la misma cuestión. Tenemos una regulación sanitaria que le falta perfeccionarla, no es la mejor, y por eso hemos trabajado ya de la mano del comisionado, de las autoridades, que es el planteamiento que vamos a hacer en la Cámara de Diputados para poder tener clasificado cada uno de los productos en su lugar. Comisionado, no quisiera que ninguno de los dos termináramos esta charla pues con ustedes dos sin que me diga cuál es lo sustancial de lo que anunciaron esta misma semana de estos lineamientos de control sanitario de la cannabis, que pues ya dijimos el año pasado, ya estaba en la Ley General de Salud, en fin, y con lo de la Corte ya ustedes digamos que casi al término de la administración, pero están dejando estos lineamientos. ¿Qué es lo sustancial? Muchas gracias, Estela. Lo sustancial es que tenemos una gran noticia en México, hablando de plantas. La cannabis estuvo prohibida hasta junio del año pasado, de 2017. Esta es la gran noticia. El Ejecutivo Federal envió una iniciativa precisamente para permitir el uso de la cannabis para fines de investigación científica
usos médicos y para fines industriales. Después de haber trabajado desde el año pasado, que se emitió por el Congreso la legislación de salud, quitando la prohibición de la cannabis, trabajamos en un grupo técnico interno de la COFEPRIS y también de otras instituciones del gobierno federal en un primer documento que constituyó el primer proyecto que se llamó Reglamento en materia de cannabis. Se llamó reglamento porque se tenía conceptualizado que fuera suscrito en términos de la facultad reglamentaria del presidente de la República. Trabajamos en la consulta pública, se hizo precisamente ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se obtuvieron más de 150 comentarios respecto de este primer documento y pasados estos procesos de consulta pública se trabajó en el análisis jurídico centrado en dos cosas: atender las demandas de los pacientes y las personas que opinaron en la consulta pública, y segunda, determinar jurídicamente si correspondía a la facultad reglamentaria o a la Secretaría de Salud directamente emitir la normatividad al respecto. Y por eso son buenas noticias, porque el 26 de septiembre recibió la COFEPRIS la instrucción de parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud, a su vez, de la Consejería Jurídica de la Presidencia, de que los lineamientos en materia de cannabis tendrán que ser emitidos por la COFEPRIS. Es correcto, sí. Y por tanto, el 30 de octubre, en cumplimiento a ese mandato, en cumplimiento precisamente a los tiempos que ya habíamos gastado, digámoslo así, desde junio del año pasado para emitir la normatividad específica, es que sacamos este documento y a partir de ese momento ya se podrán empezar a recibir solicitudes para el uso de la cannabis con estos fines: medicinal, el uso de investigación científica y el uso industrial. No tiene nada que ver con el consumo lúdico de la marihuana, que es los amparos de la Corte que obligan a las autoridades judiciales federales a poder otorgar amparos en caso de que llegue una solicitud de ese tipo. Muy importante esta precisión. Brevemente, Emanuel, una decisión histórica esta que se está... Pues consideramos que es una historia sin precedentes en México, porque tenemos el uso de las plantas medicinales y hoy una planta tan emblemática como es la cannabis, y no solamente para una industria como se especulaba en su momento que era la industria farmacéutica, sino está abierto para todo el tipo de industrias, como se maneja ya en el mundo. Está muy acertado y no queda más que felicitar al Ejecutivo Federal, al Comisionado Federal Julio Sánchez Istepos, por esta decisión que va a traer un detonante también histórico en materia económica, en materia de salud y en materia de seguridad y eficacia para el consumo de esta planta medicinal. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Emanuel Zúñiga, gracias. Julio Sánchez Istepos, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, encantado de estar aquí. Enhorabuena, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.